Una traición, un corazón roto y una lealtad rota que cobró la cabeza del más grande. En una entrevista reciente, la esposa de Ismael El Mayo Zambada reveló la verdad detrás de la traición de los Chapitos, además de secretos que nadie jamás imaginó. ¿Qué fue lo que ella confesó? Quédate hasta el final del vídeo y descúbrelo. Antes de empezar, asegúrate de registrarte dejando tu like y suscribiéndote. Nuestras historias te atraparán, sin duda. Activa la campanita para que no te pierdas nada y ahora, vamos a comenzar. La luz tenue de la habitación apenas iluminaba el rostro cansado de la esposa de El Mayo Zambada. Su voz, quebrada por el dolor y la traición, revelaba una historia que pocos conocían, una verdad oscura oculta tras la fachada de lealtad y los lazos de sangre en el cártel de Sinaloa. Aquella tarde, en una entrevista clandestina, la esposa del Mayo decidió romper el silencio y compartir cómo la ambición desmedida y la codicia de los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, condujeron a la traición más grande jamás imaginada. Todo comenzó con la captura del Chapo, dijo, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Con el Chapo fuera del juego, los Chapitos sintieron que era su momento de brillar, de tomar el control del cártel. Pero lo que no entendían es que el liderazgo de un cártel no se hereda, se gana. Y en ese momento, mi esposo, El Mayo, era el verdadero líder. Él tenía el respeto de los viejos, de los jóvenes, de los aliados internacionales. Sin embargo, los Chapitos, cegados por el deseo de poder, cometieron un error fatal. La mujer recordó cómo los primeros roces entre El Mayo y los Chapitos comenzaron a hacerse evidentes en las reuniones del cártel. Ismael intentaba mantener la paz, guiarlos, enseñarles que el narcotráfico era más que solo violencia y ostentación, pero ellos no quisieron escuchar. Querían el control total, las rutas, el dinero y sobre todo, el respeto que nunca se ganaron realmente, relató. A medida que la tensión aumentaba, la desconfianza empezó a instalarse en las filas del cártel. Los Chapitos comenzaron a rodearse de jóvenes sicarios, hombres que no seguían el código de honor que El Mayo siempre había defendido. Fue entonces cuando estalló el verdadero conflicto. Ismael siempre había preferido una mano firme pero justa, continuó la mujer, pero los Chapitos no tenían límites. Empezaron a actuar a espaldas de mi esposo, haciendo tratos con nuestros enemigos y rompiendo los lazos que Ismael había tejido durante décadas. La traición alcanzó su punto máximo cuando los Chapitos dieron un paso que nadie esperaba, contactaron a las autoridades estadounidenses. Esa fue la daga en el corazón, dijo con la voz entrecortada. Pensaron que entregando a mi esposo y asegurándose de que fuera arrestado, consolidarían su poder, sin nadie que los guiara o vigilara. Contactaron a la DEA, hicieron un trato, información a cambio de inmunidad, rutas a cambio de libertad. Ofrecieron entregar a El Mayo en bandeja de plata. Los ojos de la esposa del Mayo se llenaron de lágrimas mientras continuaba su relato. Nunca olvidaré el día en que los hombres de confianza de Ismael vinieron a decirme que lo habían capturado. Sabíamos que solo alguien de adentro podría haber dado una información tan precisa sobre sus movimientos. Durante días buscamos respuestas, hasta que finalmente, uno de los hombres de los Chapitos, que no soportaba la carga de la traición, confesó todo. Número 2. El narcotraficante invisible. Ismael El Mayo Zambada ha sido descrito como el narcotraficante invisible, una figura que ha evitado la exposición mediática, la ostentación y el exhibicionismo característicos de otros capos. Mientras muchos han sido capturados y extraditados, El Mayo ha sabido cómo mezclarse con la gente común, moviéndose entre varios estados mexicanos sin ser detectado. Esta capacidad para desaparecer entre la multitud es resultado de su profundo conocimiento del terreno y su habilidad para tejer redes de apoyo local. Ha sabido ganarse la lealtad de comunidades enteras, no solo a través de la intimidación, sino también ofreciendo apoyo económico, construyendo infraestructuras y financiando escuelas y hospitales. Esta doble estrategia, que mezcla terror con beneficencia, le ha permitido crear una especie de santuario donde es visto como un benefactor, casi como un moderno Robin Hood, más que como un simple criminal. A cambio, las comunidades le proporcionan un sistema de alerta temprana que le ha permitido evadir la captura en múltiples ocasiones. Número 3. Su salud y vida familiar. En los últimos años, Zambada ha enfrentado varios problemas de salud, lo que le ha obligado a adoptar un perfil aún más bajo. Sus dolencias, entre las que se incluyen diabetes y problemas renales, han reducido su capacidad para moverse y operar con la misma libertad que antes. Esto ha generado dudas sobre el futuro del cártel de Sinaloa y quién podría sucederle en caso de que ya no pueda liderar. Sin embargo, a diferencia de otros capós que han sido traicionados por su propia familia, la familia del Mayo ha mostrado una lealtad inquebrantable. Varios de sus hijos están involucrados en el negocio familiar, pero ninguno ha proporcionado información que pudiera llevar a su captura.
Esto ha generado especulaciones sobre cómo el Mayo ha sabido manejar sus relaciones familiares, manteniendo un férreo control sobre sus parientes y asociados cercanos, garantizando así la continuidad de su influencia, incluso si su salud sigue deteriorándose. Número 4. Uso de tácticas de guerrilla y estrategias militares. A diferencia de otros líderes del narcotráfico que se han enfocado principalmente en la corrupción o la violencia directa, el Mayo ha integrado tácticas avanzadas de combate y estrategias militares en su modus operandi. Informes de inteligencia sugieren que ha estudiado estrategias de guerra de guerrillas y tácticas insurgentes, aplicando estos conocimientos al tráfico de drogas y la defensa de su territorio. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa ha establecido zonas liberadas, áreas donde el cártel ejerce un control total, similar al de un gobierno paralelo. Estas zonas están protegidas por complejas redes de vigilancia y comunicación, reminiscencias de las técnicas utilizadas por grupos insurgentes en otras partes del mundo. No solo han empleado túneles para el contrabando de drogas, sino también como rutas de escape y escondites. Sus operativos incluyen entrenamiento en tácticas de combate y el uso de armamento sofisticado, que va desde rifles de asalto hasta lanzacohetes. Número 5. Conexión espiritual y creencias místicas. Rumores cercanos al círculo de Zambada sugieren que ha mostrado un interés particular en prácticas espirituales, que incluyen la santería y otras formas de misticismo indígena. Se dice que consulta regularmente a santeros y curanderos para obtener guía espiritual y protección. A diferencia de otros capós que buscan el apoyo de figuras religiosas populares, Zambada mantiene sus creencias místicas en secreto, confiando profundamente en rituales y ceremonias para asegurar su éxito y protección. Esta conexión espiritual podría explicar en parte cómo ha logrado mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante tanto tiempo, basándose no solo en la corrupción y la violencia, sino también en lo que él considera una red de protección divina. Número 6. La doble vida del Mayo. Una de las revelaciones más sorprendentes sobre el Mayo es su habilidad para llevar una doble vida, la de un temido líder del narcotráfico y la de un hombre de familia devoto. Mientras que muchos capós adoptan estilos de vida extravagantes, Zambada ha mantenido una imagen de hombre sencillo, dedicado a su familia y a sus raíces. Incluso en el apogeo de su poder, ha mantenido contacto cercano con sus familiares, especialmente con su madre y sus hermanos, a quienes visita regularmente en la Sierra de Sinaloa. A pesar de su poder, Zambada mantiene un interés genuino en la agricultura y la ganadería, actividades que practica no solo como una fachada para su negocio, sino como una verdadera pasión personal. Esta dualidad crea una imagen contrastante y compleja de Zambada, sugiriendo que su carácter va más allá de la percepción superficial de un simple narcotraficante. Número 7. Tráfico humano y explotación sexual. Recientes informes y testimonios de víctimas señalan que el cártel, bajo la dirección de Zambada, ha estado involucrado en la trata de personas, particularmente en la explotación sexual de mujeres y niñas. Las víctimas son engañadas o secuestradas y luego forzadas a trabajar en burdeles clandestinos controlados por el cártel. Aquellas que intentan escapar son brutalmente castigadas o asesinadas. Este lado cruel y despiadado del Mayo muestra una diversificación de sus actividades criminales, explotando la desesperación humana para maximizar sus ganancias. Número 8. Tortura psicológica y control mental. Zambada no solo emplea la violencia física para mantener el control sobre su cártel, sino que ha desarrollado un sistema de tortura psicológica y control mental. Según testigos y desertores, utiliza amenazas a las familias de sus subordinados, privación del sueño y aislamiento prolongado para quebrar la voluntad de aquellos que considera desleales. Además, emplea psicólogos y especialistas en comportamiento humano para asegurar la lealtad y el silencio de sus hombres. Estos métodos siniestros revelan un control más allá de lo físico, utilizando el miedo para mantener la sumisión de sus subordinados. Número 9. Experimentación con venenos y métodos de asesinato lento. Otra revelación aterradora sobre el Mayo es su aparente fascinación con los venenos y los métodos de asesinato lento. A diferencia de los capós que optan por ejecuciones rápidas, Zambada ha mostrado una preferencia por métodos más elaborados y sádicos. Se cree que ha experimentado con diferentes venenos que causan un sufrimiento prolongado antes de la muerte, enviando un mensaje claro: cualquier traidor o enemigo sufrirá terriblemente antes de morir. Las detenciones de los hijos de Zambada golpearon profundamente a la estructura del cártel de Sinaloa. Entre ellas, la captura de Ismael Zambada Imperial, alias Mayito Gordo, tuvo un impacto particularmente devastador para su padre, el Mayo. Mayito Gordo no solo era uno de los hijos más competentes y de confianza del capo, sino que también desempeñaba un papel clave en la logística y las operaciones del cártel. Teresa Zambada Niebla, conocida como la Teresita, es otra de las hijas del Mayo. Aunque ha mantenido un perfil más discreto que sus hermanos, ha sido implicada en actividades relacionadas con el lavado de dinero y la gestión financiera de la organización.
Su rol es fundamental para asegurar que los fondos del cártel sean blanqueados y reinvertidos con éxito. A pesar de que las autoridades estadounidenses la han señalado en varias investigaciones, hasta el momento ha logrado evadir la captura. Por otro lado, su hermana, María Teresa Zambada Niebla, también ha estado involucrada en el negocio familiar, aunque en menor medida. Su papel ha sido mayormente de apoyo, coordinando operaciones logísticas y facilitando la comunicación entre las diferentes facciones del cártel. Al igual que la Teresita, ha mantenido un perfil bajo, pero su contribución es vital para el funcionamiento continuo de la organización. En cuanto a Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, su liderazgo en la operación logística del cártel culminó en uno de los crímenes más notorios que sacudieron a México y Estados Unidos. En 2009, Vicente dirigió una red de tráfico que transportaba enormes cantidades de cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, utilizando rutas terrestres, aéreas y marítimas sumamente sofisticadas. Esta operación generó millones en ingresos para el cártel y dejó asombradas a las autoridades por su eficacia. Sin embargo, en marzo de 2009, Vicente fue capturado en un lujoso hotel de la Ciudad de México, en una operación conjunta entre fuerzas mexicanas y estadounidenses. La información revelada durante su juicio en Chicago desnudó la magnitud del imperio que él ayudaba a comandar. Serafín Zambada Ortiz jugó un rol crucial en otra de las trágicas historias ligadas al cártel de Sinaloa. En 2010, se le vinculó con la masacre de San Fernando, en la que 72 migrantes fueron brutalmente asesinados en Tamaulipas, como parte de un violento enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y los Zetas. Aunque inicialmente se culpó a los Zetas, investigaciones posteriores revelaron la implicación de elementos de Sinaloa bajo la dirección de Serafín, quien empleó la violencia extrema como una herramienta para eliminar rivales y sembrar el terror. Este episodio causó indignación internacional y subrayó la brutalidad inherente a las guerras territoriales del narcotráfico. Ismael Zambada Imperial, alias Mayito Gordo, también protagonizó una de las operaciones de lavado de dinero más audaces en la historia del narcotráfico. Entre 2012 y 2014, diseñó un esquema para blanquear millones de dólares, utilizando una red de empresas fachada en México y Estados Unidos, que incluía desde compañías de transporte hasta restaurantes. La sofisticación de este esquema, que involucraba sobornos y la cooperación de bancos locales e internacionales, fue descubierta en 2014 cuando Mayito Gordo fue capturado durante una operación militar en Culiacán. Su arresto fue un duro golpe para el cártel y reveló la capacidad de su rama para combinar violencia con una astucia financiera impresionante. La relación entre los hijos del Mayo y los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, ha sido tanto de colaboración como de conflicto. Mientras Vicente, Serafín e Ismael heredaron de su padre una visión estratégica del negocio, los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, son conocidos por su brutalidad y habilidad para manejar los aspectos más violentos del narcotráfico. La cooperación entre estas dos familias fue crucial en la expansión de las rutas de tráfico hacia el este de Estados Unidos. Sin embargo, tras la captura y extradición del Chapo, las tensiones aumentaron, especialmente cuando se supo que Vicente había llegado a un acuerdo con la DEA. Esto fue visto como una traición por parte de los Chapitos, lo que profundizó la grieta entre las dos facciones. Pese a las diferencias, la necesidad de enfrentar a enemigos comunes, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha obligado a los hijos del Mayo y a los Chapitos a trabajar juntos en múltiples ocasiones. Un ejemplo notable fue el llamado Culiacanazo de 2019, cuando fuerzas mexicanas capturaron brevemente a Ovidio Guzmán, solo para verse obligadas a liberarlo ante la respuesta violenta del cártel. Aunque esta liberación fue vista como una victoria para los Chapitos, se rumorea que contó con la coordinación y el respaldo de los hijos del Mayo, quienes aprovecharon la oportunidad para mostrar su poder. A pesar de estas alianzas temporales, la rivalidad entre ambas facciones sigue siendo evidente, especialmente en ciudades clave como Culiacán. Mientras los Chapitos buscan imponer su control con tácticas brutales, los hijos del Mayo prefieren una estrategia más calculada. Estas diferencias han generado fricciones que continúan moldeando el futuro del cártel.